Segunda parte y final de la entrevista a Luis Tovar, el autor del blog de Filosofía Vegana. Esta entrevista la hicimos en un en vivo en Instagram, desde el perfil de @veguinespanol. También está grabada en mi Instagram, @anabolena oficial. Espero pues que se suscriban a este canal y que disfruten la entrevista. Bueno, entonces, puedes buscar, yo no sé si alguien más está escribiendo. Luis, ¿tú alcanzas a ver? Porque yo ya con estas gafas ni leo. Voy a mirar. Mm, mm, mm. Aquí estaríamos nosotros terminando el primer bloque y voy a leer una conclusión que es como una parte que tú escribiste en tu blog, referente tal vez como a estos filósofos de la antigüedad, acercándose a lo que es el veganismo, donde explicas pues que aunque el veganismo nació entre el 44 y el 51, el veganismo es el reflejo de una intuición moral, consecuencia de la empatía y del reconocimiento del valor inherente en el otro. Así es que, bueno, esta es la conclusión del primer bloque para pasar a un segundo bloque, donde pues quisiera saber si quieres complementar algo de lo que te he preguntado o quieres agregar algo antes de pasar al tercer bloque. Pues bueno, yo animaría a todo el mundo a leer filosofía, a leer mi blog o cualquier libro que encuentren que se animen si no están acostumbrados a leer filosofía y creo que es bueno para entender la situación de los animales y cómo ayudarles, lo que debemos hacer o lo que no deberíamos hacer. Creo que la filosofía es una gran ayuda porque te enseña a razonar, te enseña a argumentar, te enseña a reflexionar y aunque muchos animalistas no le dan importancia a ese aspecto, yo creo que sí es muy importante y animaría a todo el mundo a que se anime por lo menos a dedicar un poco de su tiempo a leer un poco y a estudiar un poco de filosofía y de filosofía animalista también en particular. Creo que eso ayudaría mucho a los animales, nos ayudaríamos a nosotros a ser mejores activistas y realmente es algo que aconsejo mucho. Gracias, Luis. Hablando de importante, usted habla en su blog acerca de las implicaciones morales del darwinismo y de que los filósofos han mostrado como poco interés en esto. ¿Qué es lo que resalta en Darwin con respecto, obviamente, a nuestro tema, ¿no? Sobre Darwin, me ¿Mm? preguntas, sobre el darwinismo. Sí. Eh, sí, es verdad que el darwinismo está muy vigente en nuestra cultura, en la ciencia, digamos, en la sociedad culta en general, pero no parece que haya servido mucho, ¿no? Para cambiar nuestra relación con los animales, ¿no? No ha tenido el impacto que se supone que debería tener. Porque Claro, Darwin, sí, dime. creo que en la conclusión estaba que no hacía falta la aparición del darwinismo para razonar que las asunciones antropocentristas son falaces. Eh, sí, eso es lo que yo dije en mi análisis sobre Sí, el libro de James Rachel, ¿no? Que no hacía falta el darwinismo para rechazar el antropocentrismo, ¿no? Pero sí que ayuda, digamos, puede ayudar, ¿no? A darte cuenta de que el antropocentrismo no tiene mucho sentido en ningún aspecto. uh-huh. Bueno, todas las personas que se interesen en estos temas que estamos apenas como tocando, es como un pequeño riego así, porque mire, ya llevamos media hora de entrevista. No podemos profundizar en ninguno de los temas del blog de filosofía. Les recuerdo, en internet lo encuentran así, blog de filosofía. Está además muy bien organizado en orden alfabético todo lo que tiene que ver, todos los asuntos, ¿no? Con respecto al tema de los animales, desde la filosofía, los derechos animales, todas las, bueno, todo lo que estoy aquí como dando así como un, más que todo centrándome en los temas de filosofía. Pero pueden ir a consultar al blog y ahí se van a delitar, porque además usted escribe muy bien. Permítame decirle que Gracias, Ana. es realmente
es un placer y se hace muy fácil como la lectura porque es agradable leerlo, es entretenido además, ¿no? Es un tema, resulta entretenido. Hablemos un poquito, para empezar este quinto bloque, vamos a hablar de entonces los pensadores. Ya estuvimos hablando, creo, a ver, de Plutarco, estuvimos hablando de Porfirio, Darwin, ahora vamos con Descartes, siglo XVI, muere finales del siglo XVI y siglo XVII, está Descartes, este filósofo, matemático, el creador del plano cartesiano. ¿A quienes les gustan las matemáticas? ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Bueno, entonces, ¿qué decía para Descartes? ¿Quiénes eran los animales? O tal vez debería preguntar, ¿qué eran los animales para Descartes? Porque el Sí, pensamiento de Descartes era el racionalismo puro, ¿no? Donde se llega al conocimiento a través de la razón y de la lógica y nunca de la, como de la intuición o ni siquiera de la observación, no, era solamente a través de la razón. Entonces, bueno, pues peligrosísimo. Y hacía como que unos experimentos impresionantes con los animales, y cuando lloraban para él no era un llanto, sino era como un sonido que produce una cosa que se cae y se rompe, era como un sonido, pero no venía de alguien que sintiera. Entonces, ¿qué analiza usted ahí cuando vamos solamente a entender el tema de los animales única y exclusivamente a través de la razón? Es un poco peligroso esto, ¿no? sí, es verdad que muchas veces se intenta atacar el racionalismo, ¿no? Atacando a través de Descartes, porque Descartes defendía que los animales eran cosas, que no sentían ni sufrían nada, que eran como máquinas, puras máquinas biológicas, ¿no? Y es cierto, pero eso no se deriva del racionalismo, eso se deriva exclusivamente del antropocentrismo, del especismo, de la idea de que los animales no sienten porque no son humanos o porque no tienen alma. ¿No? De hecho, la idea era que como los animales no tienen alma, no pueden sentir, pero eso no es un postulado del racionalismo, sino que es un postulado de la religión, bueno, de cierta religión, ¿no? Digamos. Entonces, Descartes muchas veces se presenta como el pensador racionalista por excelencia, pero desde mi punto de vista no lo es. O sea, es racionalista solamente hasta cierto punto, hasta donde le interesa solo, digamos. Bueno, pues aquí cabe entonces la pregunta de Nico Vegano. Hola, saludos Luis. ¿Qué opinas del uso de imágenes de sufrimiento y de maltrato de animales? Sí, es un tema muy polémico, ¿no? Se ha debatido mucho sobre hasta qué punto es acertado usar ese tipo de imágenes, ¿no? Y de vídeos. Y yo creo que no creo que se pueda contestar que no se deberían usar, pero tampoco pienso que se deberían usar sin ningún tipo de criterio, porque pueden causar un efecto contraproducente, ¿no? Mucha gente se fija en las condiciones o en la brutalidad o en la crueldad, ¿no? Con que son tratados los animales. Y eso no cuestiona el hecho de que los utilicemos, ¿no? Sino que cuestiona la forma en que los utilizamos, ¿no? La brutalidad, el exceso de violencia. Eh, entonces, hay que usar imágenes, ¿deberíamos usar imágenes de violencia hacia los animales? Pues la respuesta es depende de cuál y en qué contexto y a cómo se dirige, ¿no? Eso depende de cuál quieras usar, pero no creo que se pueda responder con un sí o con un no, sencillamente. Es que a mí me sorprendió muchísimo ver la reacción de las vacas cuando les estaban quitando sus terneros, Mm. verlas cómo van y pelean y tratan de salvar su bebé, y ver que las otras vacas tratan de ayudarla. Esto me sorprendió muchísimo, Mm. como que yo esperaba o pensaba que solamente como animales para mí, antes de ser vegana, había como otros niveles de comprensión, no sé, era una cosa impresionante.
Entonces, bueno, yo sí pienso que la información es necesaria, la información, ¿no? Por supuesto. Bueno, vámonos con Pitágoras, del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? ¿Cómo era? A2 más B2 igual a C2. Dios mío, el triángulo rectángulo. Esto es geometría. Pero Pitágoras, bueno, aquí está Pitágoras con los pensadores también. ¿Cuál era la postura de Pitágoras? ¿Quiénes eran los animales para Pitágoras? Pues Pitágoras es el pensador al que siempre se hace referencia en la antigüedad, ¿no? Era como el pensador animalista, por así decirlo. El problema es que Pitágoras justificaba no comer animales, por ejemplo, apelando a la reencarnación. Oh, Si no crees en la reencarnación de las almas, entonces no, porque Pitágoras decía que, bueno, Pitágoras creía en las almas y cada cuerpo tenía un alma encarnada. Y esa alma se podía encarnar en un animal, bueno, incluso en una planta también. Entonces, hacer daño a otro cuerpo, a otro individuo o incluso a otro ser vivo, era atacar a alguien que tenía un alma. Entonces, ese era el argumento. Pero si no crees en la reencarnación y no crees en las almas, el argumento de Pitágoras no te sirve de mucho. no sirve para nada. Y después viene Kant. Con Kant ya él reconoce la sintiencia, pero comete pues un error muy fuerte, Kant. ¿Cuál es el Sí, error kantiano? pues el error de Kant es considerar que el valor moral depende de la racionalidad en lugar de depender de la sensibilidad, de la sintiencia, digamos. Kant considera que un ser solo tiene valor moral si es racional en un sentido sofisticado, en el sentido de poder reflexionar y actuar y formalizar conceptos, o sea, en un sentido racional sofisticado. Entonces, si un ser no tiene esa racionalidad, pues no tiene valor moral. Pues hasta Eh, el sol de hoy, ¿no, Luis? Hasta el sol de hoy muchos están con esa teoría. sí, es cierto. Sí, sí, sigue vigente, por supuesto. Sigue Hasta el sol, vigente. simplemente. Eso es, continúa esa teoría muy, muy fuerte. Es una teoría, sí, siglo XVI y continúa al sol de hoy, desafortunadamente. Podríamos entonces seguir con Jeremy Bentham, siglo XVIII, padre del utilitarismo. ¿Qué ocurre con el señor Bentham? Sí, padre del Una, utilitarismo, como has dicho tú, y también padre del bienestarismo, porque una es Bentham. frase, ¿no? De todas maneras, que también hay una división ahí muy fuerte con Kant. De todas maneras, con su famosa frase, lo importante no es si pueden pensar, sino si pueden sufrir. Pero Ujú. ahí él se refería en este momento, era literal como al sufrimiento y al goce, no a otras, no como a la sintiencia como tal, o ya se refería a la sintiencia como tal, o solamente al sufrimiento y al goce. Claro, ese es el problema del enfoque de Bentham, que está enfocado exclusivamente en el dolor, en el sufrimiento y en el placer, siguiendo su propia doctrina, que bueno, se remonta también al hedonismo, a la época antigua, no es algo que Bentham inventara desde cero. Pero sí, ese es el problema, es que Bentham no se enfoca en la sintiencia, sino solamente en el dolor, Uh -huh. y, o incluso en el sufrimiento general y el bienestar, y por tanto el bienestar, ¿no? Y por eso su forma de pensar la denominamos bienestarismo, porque considera que lo único que importa en nuestra relación con los animales es el bienestar que les podamos otorgar. Solo importa el bienestar para Bentham y para todos aquellos que han seguido un poco su doctrina, como Peter Singer y Correcto. muchos otros. Que ya estamos hablando ya siglo XX con Peter Singer. ¿Qué podemos hablar de este caballero para quienes no lo conocen? Bueno, es difícil no conocerlo a Peter Singer, ¿no? Es probablemente el pensador animalista más famoso de la historia, es el que ha tenido más repercusión, el que más ha salido en medios informativos. Realmente es muy difícil no conocerlo y yo diría que la mayoría de animalistas, si ha leído algún libro, es un libro de Peter Singer, ¿no? De, por ejemplo, Liberación Animal, ¿no? Su clásico
su clásico libro. Y Peter Singer es básicamente una continuación de los postulados de Jeremy Bentham. Y el pensamiento de Peter Singer es, en definitiva, el que predomina ahora mismo en el ámbito animalista. La mayoría de animalistas siguen los postulados de Peter Singer a día de hoy. Así es. Vamos a hablar de Tom Regan y de Leslie Cross y de Gary Francione, pero para esto le voy a pedir que recuerde el artículo en su blog en el cual el profesor Gary Steiner expone un conciso análisis comparativo para ayudarnos a entender las diferencias entre ellos tres, Peter Singer, Tom Regan y Gary Francione. ¿Lo recuerda? El artículo, sí, por supuesto. Sí, me acuerdo, sí. ¿Me lo puede Sí. compartir? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos tres? Las diferencias entre Singer, Regan y Francione. Sí. Uh-huh. Pues la diferencia es muy, muy sencilla. Peter Singer solamente le preocupa el sufrimiento y el bienestar. Suscribe el bienestarismo. Peter Singer considera que lo único que importa es saber hasta qué punto si hacemos sufrir a los animales o si les proporcionamos una cierta felicidad. A él solamente le importa eso. En cambio, Tom Regan considera que los animales, bueno, no todos los animales, sino los que él llama específicamente sujetos de una vida que tienen un cierto desarrollo cognitivo, eh, tienen un valor moral que impide utilizarlos, que no, que impide tratarlos como si fueran seres que solo tienen un valor instrumental, instrumentalizarlos. Es decir, el problema de Regan es que limita la consideración moral a mamíferos y aves a partir de un año de edad. Que sepa, o sea, un desarrollo cognitivo ya ciertamente sofisticado, ¿no? Un poco más. Luego lo amplió a peces, lo amplió a reptiles y anfibios, pero Reagan siempre discriminó entre animales. No, él no considera que todos los animales tengan derechos o tengan valor moral o merezcan consideración moral. Ese es el problema de Reagan, que precisamente es lo que corrige Francione en su obra al proponer que sea solamente la sintiencia, en un sentido básico, como la capacidad de estar dotado de sensaciones, de poseer sensibilidad, lo que otorga valor moral. Un sujeto de consideración moral debe ser considerado un sujeto de consideración moral simplemente porque es un sujeto. Es decir, es un ser que puede sentir. Y eso es lo único que debería importar. Eso es la corrección, una de las correcciones que hace Francione en la teoría de Regan, con la que, bueno, yo estoy de acuerdo y muchos otros también, que debería ser la sintiencia, la sensibilidad, la conciencia sensitiva, la única característica que distingue a una persona de una cosa. Bien, podríamos hablar del gradualismo moral de Reagan con este famoso ejemplo de la balsa. Si hay unas personas y un perrito y necesitamos, o sea, menos peso en la balsa, entonces, ¿cómo es el asunto ahí Mm. para analizar el gradualismo moral y entenderlo con ese ejemplo? Claro, es el típico caso, el típico dilema moral, ¿no? De, bueno, si hay un humano y un perro en una barca y la barca se va a hundir y para evitar que se hunda hay que tirar a uno de los dos por la borda, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer o qué haríamos en ese caso, ¿no? Eh, Mucha gente le encantan los dilemas morales, aunque en la vida real no se suelen presentar. Entonces, la respuesta de cualquier persona ante ese dilema, ¿cuál sería? Pues tirar al perro, ¿no? Por la borda, porque la vida humana tiene más valor, ¿no? Esa es la postura predominante en la sociedad especista. Fíjate, Luis, que en la vida, ¿qué ocurre? Ocurre que en los incendios, no solamente los bomberos, hay personas que nosotros vemos, por ejemplo, en desastres naturales que arriesgan su propia vida para salvar un gatito o un perrito, casi que sin pensarlo. Yo he visto videos, vi un video alguna vez en Instagram, un señor le abrió las fauces a un cocodrilo y le sacó un perrito, un cachorrito.
ahí expuso su vida, por lo menos el brazo y la mano, ¿no? Entonces, Sí, fíjate que de pronto puede haber situaciones, la situación que sí, pues yo no la veo como tan factible, es como esa obsesión de mandarnos a los veganos a islas desiertas, que no son desiertas porque nunca hay un león o un tigre o un cocodrilo, sino un cerdito o un ternerito. Pero este otro ejemplo de lavarse, yo sí siento que puede pues ocurrir, y ahí el tema del gradualismo moral mmm, es como si hay varias personas y hay animales o hay un perrito y varias personas y de pronto, pues no sé, también yo digo, ¿qué ocurre si las otras personas, por ejemplo, son, pues no sé, asesinos o cosas por ese estilo? mm, O sea, no es como así como tan fácil, ¿no? Y ahí ya no tendría que ver el tema ni siquiera del veganismo, ni siquiera el gradualismo moral, ya tendría que ver lo que estábamos hablando un poquito al principio, como de la virtud o como de, también como de la empatía que tú sientas hacia alguien. Tú puedes decidir de pronto preferir al perro que ha estado contigo por años, como toda la vida, a salvar la vida de alguien que de pronto puede ser, no, no sé, alguien que como que no te interesa, no te importe, o si es claro, un violador, por ejemplo, y prefieres salvar la vida de un animal a esta persona. Entonces la cosa no es como tan sencilla de decir exacto. simplemente porque eres humano, te voy a salvar a ti, o voy a decir eso que yo no lo piense para no quedar mal y no ganarme pues como las críticas, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser un poquito como honestos en esto y saber que no son respuestas binarias definitivamente esas preguntas. Aquí, bueno, nos está como que acusando de algo. Chile no quiere privilegiados. Los veganos para poder comer se han masacrado miles de animales vivos. Esto sucede cuando eliminas bosques para plantaciones. ¿Qué le dices a Chile no quiere privilegiados? Eh, sí, claro, no se puede vivir sin causar algún daño, ¿no? Es el tema, es una objeción muy habitual, ¿no? Que se hace contra los veganos, ¿no? En el sentido de que los veganos no evitan todo el daño que causamos a los animales, ¿no? Eso es cierto. O sea, siendo vegano sigues causando algún daño a los animales. Bueno, pero Eso, esta acusación es como una falacia porque pues yo no he visto un grupo de veganos que vayan a eliminar, que vayan a bosques a hacer plantaciones, pues somos como tan poquitos además que lo es como de la misma saladita, la lenteja, el frijol, la patata, la misma que no se hace para los veganos, que no se cultiva para los veganos. O sea, mejor dicho, si hubiera producciones para los veganos, pues quebrarían las empresas en la actualidad, porque somos un porcentaje mínimo, desafortunadamente, en la población, ¿no? Entonces nosotros no comemos más ni necesitamos más plantaciones, sino al contrario, no es lo que hacemos, sino más bien lo que dejamos de hacer, lo que debería aquí un poquito como, como llamar más bien la atención de las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice vegan Juan Pablo. Le responde, Juan Pablo le responde a Chileno, quiere privilegiados. El 80% de los terrenos cultivables son usados para la ganadería. La eliminación de los bosques es precisamente a causa de la explotación animal. Sí, esto es así. Son muchos temas, hay mucho, como mucho desconocimiento, pero pues la gente se defiende porque no quieren afrontar, no quieren como despertar esta conciencia, como comprometerse en algo que de pronto sienten que no van a poder y más bien como que se escudan en falacias, ¿no? Y como en excusas. No es como por ahí el tema. Aquí dice alguien más, Kamiama Traín, bueno, discúlpeme si leí mal. Me parece interesante nombrarse antiespecista en lugar de vegano. Todavía no tiene el estigma cargado y da más lugar a la conversación. ¿Qué opinas tú?
yo creo que se puede tratar el tema del especismo sin necesidad de usar la palabra antiespecismo. O sea, uno puede, pues, oponerse y no tiene por qué mencionar el antiespecismo. Yo creo que es más importante mencionar el veganismo para que la gente lo conozca y se ayude a difundirlo. No creo que el tema del especismo ya, en el veganismo ya está un poco cuestionado. O sea, el veganismo ya cuestiona la dominación humana sobre los demás animales y a partir de ahí uno puede llegar al cuestionamiento del especismo. Pero no soy muy partidario de usar ese término, de usar el término antiespecista. Bueno, miremos a ver qué dice Chileno quiere privilegiados. ¿Deberían los leones hacerse veganos y no comer más gacelas? Pues si pudieran, claro, si pudieran entender lo que es el veganismo y pudieran tener una conciencia moral desarrollada como la nuestra y pudieran vivir sin comer animales, pues claro que deberían. Pero como no es el caso, pues no tiene mucho sentido plantearlo. Pues te parece que les expliquemos un poquito de pronto a las personas que no conocen el concepto de agente moral y paciente moral. ¿Qué parecería? Bueno, Claro, el, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de hacer lo que está bien y lo que está mal, nos referimos a un agente moral, es decir, a alguien que puede comprender conceptos morales y alguien que puede controlar su conducta voluntariamente de acuerdo a estos principios, que puede razonar, que puede argumentar, que puede entenderlo y que puede dirigir su vida siguiendo estos principios, que puede entender la diferencia entre el bien y el mal. Ese es un agente moral, es decir, alguien que tiene un desarrollo cognitivo suficiente como para comprender estos conceptos y controlarse de acuerdo a ellos. A eso nos referimos a ese tipo de individuo, que de hecho son algunos humanos adultos, ni siquiera todos. Digamos, en realidad un porcentaje de la población a quien nos dirigimos. El resto, personas que tienen pues alguna discapacidad mental o que son muy pequeños, los bebés, por ejemplo, o personas con senilidad, ya no tienen esa agencia moral, ya no pueden razonar moralmente a lo mejor. Entonces, si una persona no es un agente moral, no se le puede exigir que haga tal o cual cosa. Entonces, si los otros animales no poseen agencia moral, no se les puede exigir que tengan deberes morales y el veganismo es un deber moral. Esa es la clave para gracias, entenderlo. Luis. Vamos a seguir leyendo porque ya casi se nos acaba el tiempo. Nos quedan unos poquitos minuticos, entonces, a ver, Corriendo Feliz escribe. Gente que ha estudiado la filosofía del veganismo y la entiende a un nivel muy profundo, pero sigue comiendo animales, no es de mi agrado. Los demás que no entienden como quiera, hay esperanza que puedan cambiar, dice Corriendo Feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Que la teoría cuando no se aplica es letra muerta. ¿Cuál fue el filósofo que escribió? Platón, no. ¿Quién fue el que escribió que como aprender y no hacer, no usar lo que aprendemos es como el que ara y no siembra? Está como perdiendo como su tiempo. Ronald escribe, en mi opinión, vegano y antiespecista son conceptos que pueden complementarse mutuamente, pero me parece problemático identificarnos como antiespecistas omitiendo el veganismo. Gracias, Ronald. Y agrega, justamente es trabajo del activista transmitir adecuadamente los fundamentos del veganismo para cambiar la estigmatización. Gracias, Ronald. Escribe, Tom Regan toca puntos muy interesantes respecto a la evolución y cómo esta puede ser relevante para aceptar la conciencia animal. Gracias, Ronald. Bueno, aquí agrega algo más. La suma de las proyecciones
a ver, la suma de las proyecciones cuadradas de los catetos equivale a la suma de las proyecciones de los catetos. Muy bien, de la hipotenusa. Así es, triángulo equilátero, ¿no? Estamos hablando ya de geometría. Entonces, bueno, Alejandra, saludos. Este libro cambió mi mente y mi corazón. Qué bueno. Bueno, entonces, bueno, ya creo que nadie más escribió nada. Alito Méndez dice, yo considero que no es lo mismo hablar de especismo que atribuir el juicio o etiqueta de especistas a los demás humanos. Mm, Sí, sí, bueno, yo creo que no es bueno, a la hora de propagar el mensaje, no es bueno etiquetar a las personas, decir, bueno, son tal o cual cosa, ¿no? Sino centrarnos en las ideas, en las creencias, ¿no? Discutir, digamos, de una forma un poco abstracta, ¿no? Esta idea o esta creencia o esta conducta está mal o creemos que está mal por tal razón, ¿no? Y no decir a una persona, bueno, es que tú eres tal o eres cual, ¿no? No, eso no ayuda mucho a concienciar, es cierto. No, pero bueno, bueno, Luis, faltan unos minuticos y voy a hablar de un tema, a ponerlo aquí por encimita como hemos ido tocando todo para que se puedan dar como una idea a las personas que aún no han leído el blog de filosofía vegana y pues se antojen. También van a encontrar perlas realmente, o sea, joyas de la literatura como reflexión, análisis desde el veganismo, lo cual me llenó de mucha alegría el análisis que usted hizo desde el veganismo, de la obra de Frank Kafka, que a propósito, el 3 de junio pasado cumplió 99 años de muerte, o sea, el próximo año se cumple un siglo de la muerte de este escritor que murió en el anonimato, sin haber publicado su obra. Y esta obra de la metamorfosis yo creo que es muy importante leerla para los veganos. Después de que me hice vegana la volví a leer y le cuento que me impactó tanto, Luis, impresionante. Yo no creo que Frank Kafka en ningún momento lo haya escrito con esa intención que usted analiza y que realmente quiero que les comparta aquí ya los últimos minutos, porque usted dice que es como un gran ejemplo desde la literatura, todos los mensajes filosóficos que envía Kafka acerca del, donde podemos ver el especismo en todo su esplendor. ¿Por qué? sí, sí, me gusta que menciones ese ensayo porque sí, a mí también me impactó mucho la lectura de ese relato de Kafka después de hacerme vegano y lo vi de otra forma que no lo había visto anteriormente, es cierto. Y para mí es el relato, es la narración que más deja en evidente el especismo en nuestra sociedad, ¿no? La forma en que ese prejuicio altera nuestra forma de ver a los demás, de actuar en la vida. Ahí aparece narrado de una forma muy cruda y bueno, creo que el único problema es que no parece que leerlo lleve a la gente a concienciarse sobre el especismo, ¿no? No parece que- porque muchas veces se dice que el arte puede ayudar a concienciar a la gente, y yo creo que eso es un poco cuestionable, ¿no? Que el arte por sí solo no necesariamente te sirve para mejorar o para cambiar tu forma, o puede que sí, pero hasta donde yo sé, aunque esa obra evidencia el especismo de una forma muy manifiesta, una vez que entiendes lo que es el especismo, si lo lees sin saber lo que es el especismo, probablemente no te lleve a concienciarte sobre ello. No, Es curioso, ¿verdad? es curioso. Mira, yo la leí dos veces antes de ser vegana y después de ser vegana la volví a leer y es como si hubiera sido una obra nueva porque sentí tal empatía con Mm. Gregor cuando se transformó en un insecto. Sentí tal empatía yo
fue algo diferente, es como redescubrir esta obra. Entonces, recomendémosles aquí la lectura a los veganos que nos están escuchando en este momento y que van a ver la grabación para que vuelvan a leer la obra y de pronto un día hacemos un en vivo y analizamos esta obra y de pronto pues si encontramos alguna otra. Pero creo que esta en particular nos da para un conversatorio pues muy interesante, realmente. Así es que apenas la menciono y les dejo la tarea. Vuélvanla a leer, los que son veganos, vuélvanla a leer y les aseguro que vamos a hacer una charla más adelante con este tema. Yo pues estoy comprometiendo a Luis así con disimulo, pero ya sea desde el perfil de Beguín o desde mi perfil, yo espero volver a contar con usted. Luis, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo, por el esfuerzo, porque yo sé que usted ni siquiera estaba aquí en el Instagram y ha abierto un perfil para esta charla y pues yo le agradezco mucho y pues invito a las personas a que lean su blog de filosofía. David Arenas pregunta, me gustaría saber cómo define Luis el abolicionismo. ¿Cómo defino el abolicionismo? En el contexto animalista, pues es la abolición del estatus de propiedad de los animales, la abolición de su consideración como recursos, el hecho de que eh, ya no se les pueda volver a tratar como objetos, como cosas, como mercancías, como instrumentos, la eliminación total de ese tipo de estatus de trato hacia los animales, eso es el abolicionismo. ¿Puede ser redundante hablar de veganismo abolicionista? Puede ser redundante si nos atenemos a las definiciones objetivas, pero como sabemos que el veganismo suele entenderse en un contexto enfocado a la práctica, enfocado a la acción, enfocado a la vida cotidiana, pues recalcamos lo de abolicionista para que quede claro que el veganismo tiene un sentido abolicionista. Es decir, el objetivo, la finalidad, la dirección del veganismo es abolir el uso de animales. Es un principio abolicionista. Entonces lo recalcamos un poco para conectarlo con el abolicionismo de la esclavitud humana. Y es un poco redundante, pero bueno, no pasa nada. Perfecto. 2 minutos para que se nos acabe la hora. Giomi RQ. También lo leí, supongo que la metamorfosis, y no sentí lo que comentan. Lo volveré a leer ahora que soy vegana. Gracias por la recomendación. Gracias a Yomi por ese mensaje, por ese comentario. Ronald nos agradece un montón a los dos por ser parte de este espacio. Excelente entrevista. Bueno, no siendo más, una buena noche para todos. Que descansen, gracias por acompañarnos. Dejen por favor sus comentarios. Recuerden que estas preguntas que se hacen en vivo no quedan en la grabación, así es que los comentarios y preguntas que tengan, por favor, una vez suba la grabación de este live. Gracias David, Ronald y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias Luis. Muchas gracias. Siempre. Usted es el primer entrevistado y bueno, después de ti, mejor dicho, esto es como una balada, después de ti no hay nada, o sea, yo no sé a quién voy a entrevistar después de esta entrevista, imagínate. Gracias, Bueno, un un abrazo placer. enorme, descansa, para ti son las 3 de la madrugada, descansa por favor Luis, muchísimas gracias, gracias. Hasta siempre. Adiós. Adiós.